Hoy vamos a descubrir cómo vive actualmente Carlos Santana, el guitarrista mexicano que conquistó el mundo con su sonido único y se convirtió en leyenda viviente del rock. Desde sus inicios tocando en las calles de Tijuana hasta los escenarios más importantes del planeta, cada detalle te va a sorprender. Acompáñanos a conocer la fortuna, el estilo de vida y el legado de un hombre que fusionó el rock con los ritmos latinos como nadie antes. Y te aseguro que este recorrido te va a fascinar. Comencemos. Carlos Humberto Santana Barragán nació el 20 de julio de 1947 en Autlán de Navarro, Jalisco, un pueblo pequeño del occidente de México, donde la tradición del mariachi corría por las venas de cada familia. Hijo de José Santana, violinista de mariachi respetado en la región, Carlos creció en un hogar donde la música no era entretenimiento, sino forma de vida, sustento diario y tradición familiar profunda. Autlán de Navarro. En los años 40 era un pueblo rural típico de Jalisco con aproximadamente 15,000 habitantes. Las calles empedradas, la plaza central arbolada, la iglesia colonial, los comercios modestos. La economía giraba alrededor de la agricultura y la ganadería. No había industrias grandes ni oportunidades de riqueza. Era el México profundo donde la mayoría de las familias sobrevivían con lo básico. La familia Santana vivía de la música, pero no era una vida fácil. José Santana trabajaba en grupos de mariachi tocando las plazas, las fiestas de pueblo, las bodas, los bautizos, cualquier evento que pagara por música en vivo. Ganaba pesos modestos, apenas suficiente para mantener a la familia de varios hijos. Era un músico de oficio, un artesano del violín que dominaba los sones tradicionales de Jalisco. Carlos fue introducido a la música desde una edad muy temprana por el padre, que veía en los hijos la posibilidad de continuar la tradición familiar. A los 5 años, José le puso el violín en las manos, enseñándole las mismas técnicas que él había aprendido de su propio padre. Era una educación musical estricta, disciplinada, donde equivocarse significaba repetir hasta perfeccionar. Pero el violín de mariachi tradicional no resonaba en el corazón de Carlos, como resonaba en el del padre. El niño escuchaba otros sonidos en la radio vieja que la familia tenía. El blues americano, el jazz, el rock and roll incipiente que llegaba desde Estados Unidos. Eran sonidos eléctricos, rebeldes, diferentes a los violines acústicos de mariachi. En 1955, cuando Carlos tenía 8 años, la familia se mudó a Tijuana buscando mejores oportunidades económicas que el pueblo pequeño de Jalisco no podía ofrecer. Tijuana era una ciudad fronteriza en plena transformación dramática, la puerta entre México y Estados Unidos, donde las culturas chocaban violentamente, se mezclaban incómodamente y creaban algo completamente nuevo y único. Era una ciudad de contrastes absolutos donde los turistas americanos buscaban entretenimiento barato prohibido en su país y los mexicanos buscaban dólares que valían 8 veces más que los pesos. Tijuana de los años 50 era una ciudad bulliciosa, caótica, peligrosa, llena de oportunidades extraordinarias y peligros mortales. La Avenida Revolución era la arteria principal repleta de bares ruidosos, clubes nocturnos con luces de neón y restaurantes para los turistas americanos que cruzaban la frontera buscando alcohol barato, música en vivo auténtica y un ambiente permisivo que el Estados Unidos puritano condenaba. José Santana trabajaba en los bares y clubes de Tijuana tocando violín en grupos de mariachi que entretenían a los turistas americanos. Ganaba mejor que en Autlán, pero seguía siendo un ingreso modesto e inestable, aproximadamente entre 200 y 400 pesos semanales cuando había trabajo, equivalente a entre 48 de la época. Era dinero apenas suficiente para mantener a la familia en una casa modesta de 2 recámaras en un barrio popular alejado del glamour artificial de la zona turística. Carlos comenzó acompañando al padre a las presentaciones en los bares de Tijuana cuando tenía apenas 8 o 9 años. Tocaba violín en grupos donde el niño pequeño agregaba un elemento pintoresco y exótico que los turistas americanos encontraban encantador y fotogénico. Ganaba propinas modestas, monedas de 25 centavos que los americanos lanzaban generosamente cuando la actuación les gustaba o les daba lástima ver a un niño trabajando. Pero en esos bares oscuros de Tijuana, llenos de humo de cigarrillos y olor a cerveza derramada, Carlos escuchaba música que cambiaría su vida para siempre. Guitarristas eléctricos mexicanos y chicanos que tocaban blues americano, rock and roll primitivo, jazz con amplificadores que hacían temblar las paredes de adobe y los vasos de tequila en las mesas. El sonido era potente, visceral, emocionante, de una manera que el violín acústico delicado nunca podía ser. Carlos quedaba hipnotizado viendo a los guitarristas hacer llorar las cuerdas eléctricas con bends dramáticos y vibrato expresivo. Escuchaba a guitarristas locales como Javier Batiz,
que tocaba blues eléctrico en clubes de Tijuana con una intensidad que rivalizaba con los músicos americanos. Javier se convertiría en una figura legendaria del blues mexicano y fue una influencia directa y temprana en Carlos, que observaba cada movimiento y cada técnica memorizando todo. A los 8 años, Carlos convenció al padre de comprarle una guitarra. No era una guitarra eléctrica todavía, sino una guitarra acústica modesta que costó aproximadamente 100 pesos, equivalente a 16 actuales. Era una inversión significativa para una familia pobre, pero José reconocía el talento natural en el hijo. Carlos practicaba la guitarra obsesivamente después de las obligaciones con el violín, horas diarias aprendiendo los acordes, las escalas, las canciones que escuchaba en la radio. No tenía un maestro formal. Aprendía de oído, observando a los guitarristas en los bares, imitando, experimentando. Era una educación musical callejera, autodidacta y hambrienta. Durante finales de los años 50, Carlos trabajaba constantemente en las calles y los bares de Tijuana. A los 11, 12, 13 años tocaba la guitarra en las esquinas de la Avenida Revolución pidiendo propinas a los turistas. Era un músico callejero, un niño pobre con una guitarra vieja ganando centavos de dólar. En esos bares pequeños y cantinas donde los dueños permitían que músicos jóvenes tocaran por propinas, Carlos no cobraba salario fijo. Vivía de la generosidad de los clientes que lanzaban billetes de $1 o $2 cuando la actuación era buena. En una buena noche ganaba entre 20, en una mala noche entre 2 y 3. Pero Carlos desarrollaba un estilo único mezclando lo que el padre le había enseñado de música tradicional mexicana con el blues americano y el rock que escuchaba en la radio. Era una fusión natural, instintiva, que venía de vivir en la frontera donde dos culturas chocaban diariamente. En 1961, cuando tenía 14 años, Carlos consiguió su primera guitarra eléctrica verdadera. Era una Gibson Les usada y desgastada que compró en una tienda de empeño de Tijuana por aproximadamente 800 pesos, equivalente a 64 de la época. Era una fortuna que había ahorrado durante meses tocando en las calles, pero esa guitarra eléctrica cambió todo. Con la guitarra eléctrica hay un amplificador pequeño que también compró usado. Carlos comenzó tocando en bandas locales de Tijuana, grupos modestos que tocaban en bares, fiestas y eventos donde se pagaba poco, pero se ganaba experiencia invaluable. Cobraba aproximadamente entre 50 y 100 pesos por presentación, equivalente a entre 4 pero el sonido que Carlos extraía de la guitarra eléctrica era diferente a lo que otros guitarristas locales hacían. Mezclaba el fraseo fluido del blues con los ritmos latinos que llevaba en la sangre. Era una voz única, inconfundible, que llamaba la atención de los músicos mayores. El salto a la fama y su fortuna. El verdadero punto de quiebre para Carlos Santana llegó en 1966, cuando tenía 19 años y formó la banda que llevaría su nombre, Santana Blues Band. Después simplemente Santana. No era la primera banda, pero sí la que encontraría la química perfecta. San Francisco era entonces la ciudad perfecta para lo que Carlos quería hacer. El barrio de Asbury se convertía rápidamente en el epicentro de la contracultura juvenil, donde los jóvenes idealistas experimentaban con drogas psicodélicas, música experimental, filosofías orientales importadas y rechazaban los valores tradicionales. La Santana Blues Band inicialmente era un grupo modesto que tocaba en clubes pequeños con Carlos en la guitarra principal, músicos latinos y afroamericanos en la percusión, el bajo y los teclados. Era una formación multicultural que reflejaba la diversidad de San Francisco. El elemento distintivo era el sonido que Carlos creaba. No era blues puro, no era rock puro, no era música latina pura. Era una fusión orgánica de todo, una mezcla que nadie más estaba haciendo. La guitarra eléctrica lloraba con el fraseo del blues, pero sobre una base rítmica de congas, timbales y percusión afrocubana. Durante 1966 y 1967, la Santana Blues Band tocó incansablemente en el circuito de clubes de San Francisco. El Fillmore Auditorium, el Avelan Ballroom, el Winterland, todos venues legendarios de la era psicodélica, cobraban aproximadamente entre 200 y 500 por presentación dependiendo del venue y su posición en el cartel. Bill Graham, el promotor legendario que manejaba el Fillmore, notó a Santana y comenzó dándoles oportunidades mejores. Graham veía el potencial en la fusión latina rock que la banda creaba y les dio los lats de apertura para bandas establecidas, exponiéndolos a audiencias más grandes. Para 1968, Santana ya era una banda conocida en la escena de San Francisco, aunque todavía no había grabado un disco. Colocaban aproximadamente entre 100 y 150 presentaciones anuales, ganando entre 300 y 1000 por show dependiendo del venue. Carlos ganaba aproximadamente entre 15,000 y 30,000 anuales,
un ingreso modesto pero vivible. Pero el momento que catapultaría a Carlos Santana a la fama mundial llegó en agosto de 1969 cuando la banda fue invitada a tocar en el Festival de Woodstock en Nueva York. Era una oportunidad extraordinaria. Woodstock se convertiría en el evento musical más icónico de la generación, con 500,000 de personas asistiendo. Santana no era el Jadlone, era una banda relativamente desconocida fuera de San Francisco. Tocaron el sábado, 16 de agosto, en un horario de tarde, no en el slot estelar de la noche. Pero lo que sucedió en ese escenario fue mágico. Carlos Santana, con apenas 22 años, subió al escenario de Woodstock bajo los efectos del ácido lisérgico que alguien le había dado horas antes sin que supiera exactamente cuándo haría efecto. Estaba en un estado alterado de conciencia cuando comenzaron a tocar Soul Sacrifice, el instrumental explosivo de 11 minutos que se convirtió en el momento definitorio del festival. La actuación fue electrizante. Carlos tocaba la guitarra como poseído. Las notas fluían con una intensidad sobrenatural y la percusión latina creaba un groove hipnótico que 500,000 de hippies sintieron en sus cuerpos. Cuando terminaron, la ovación fue masiva y ese momento quedó capturado en la película documental de Woodstock, que se estrenó en 1970 y fue vista por decenas de millones de personas en todo el mundo, convirtiendo a Carlos Santana en estrella internacional de la noche a la mañana. Inmediatamente después de Woodstock, Columbia Records lanzó el primer álbum de Santana en agosto de 1969. El álbum homónimo contenía Evil West, Jingo y la versión de estudio de Soul Sacrifice. Fue un éxito comercial inmediato que vendió más de 2 millones de copias en Estados Unidos. Por ese primer álbum, el contrato con Columbia probablemente incluía un adelanto de entre 50,000 para la banda completa. Con ventas de 2 millones de copias a $1 cada una y una tasa de regalías de entre el 10 y el 15%, las regalías totales alcanzaban aproximadamente $1,000,000. Carlos, como líder y compositor principal, recibía un porcentaje mayor, aproximadamente entre el 30 y el 40%. Solo del primer álbum ganó aproximadamente entre 300,000 y 400,000. Para el joven de 22 años que 2 años antes lavaba platos, era una fortuna inimaginable. Carlos Santana construyó una fortuna extraordinaria durante más de 5 décadas de carrera combinando ventas de álbumes, presentaciones en vivo, regalías de composición y acuerdos comerciales inteligentes. A diferencia de artistas que despilfarraron fortunas en excesos, Carlos invirtió y administró el dinero sabiamente. En 1970 lanzaron el segundo álbum, Abraxas, que superó el éxito del primero. Incluía hits como Black Magic Woman y Oye, ¿cómo va?, la versión del clásico de Tito Puente que se convirtió en un himno. Abraxas vendió más de 5 millones de copias mundialmente, convirtiéndose en uno de los álbumes más exitosos de la década. Las regalías de Abraxas generaron aproximadamente 2.5 millones de $1 para la banda. Carlos recibió aproximadamente entre 800,000 y 1,000,000. En 2 años pasó de lavar platos a ser millonario, pero el dinero real venía de las presentaciones en vivo. Después de Woodstock y el éxito de los primeros 2 álbumes, Santana se convirtió en una de las bandas más taquilleras del mundo, llenando estadios, arenas y festivales y cobrando entre 75,000 por presentación a principios de los años 70. Hacían aproximadamente entre 100 y 150 conciertos anuales durante los 70 con ingresos brutos de giras que alcanzaban entre 2.5 y 11 millones de dólares anuales. Después de pagar los costos de producción, los músicos, el crew y los managers, Carlos se quedaba con aproximadamente entre el 30 y el 40% neto. Durante la década de los 70 generaba entre 1 y 4 millones de dólares anuales combinando giras, álbumes y regalías. El verdadero renacimiento económico llegó en 1999 con el álbum Supernatural, que fue un éxito comercial masivo vendiendo más de 30 millones de copias mundialmente. Ganó 8 premios Grammy, incluyendo Álbum del Año. El hit Smooth con Rob Thomas fue ubicuo en la radio durante años. Las regalías de Supernatural generaron aproximadamente entre 15 y 20 millones de dólares para Carlos, considerando su posición como artista principal y compositor. Fue una inyección financiera enorme que revitalizó su carrera y su fortuna cuando tenía 52 años. La gira mundial de Supernatural en 2000 a 2001 fue una de las más lucrativas de su carrera. Llenaban arenas de entre 15,000 y 20,000 personas cobrando entre 500,000 millones de dólares por presentación. Con aproximadamente entre 8 y 100 souls en gira, los ingresos brutos alcanzaron entre 40 y 100 millones de dólares. Carlos recibía aproximadamente 40% neto después de los costos, lo que significó entre 16 y 40 millones de dólares solo de esa gira.
Las lujosas residencias. La colección de propiedades de Carlos Santana refleja su éxito extraordinario, pero también su inclinación espiritual hacia lugares naturales y tranquilos, lejos de la ostentación de Hollywood. Desde principios de los años 2000, cuando las residencias artísticas en Las Vegas se convirtieron en un modelo de negocio muy lucrativo para artistas establecidos, Carlos vive principalmente en esa ciudad. Compró su propiedad principal en la comunidad ultra exclusiva de Regis, un desarrollo residencial cerrado en la zona oeste de Las Vegas, construido alrededor de un campo de golf privado. Es donde viven las celebridades que trabajan en la ciudad, los ejecutivos multimillonarios de los casinos y los empresarios tecnológicos que eligieron Nevada por sus impuestos favorables. La comunidad cuenta con seguridad estricta a las 24 horas, cámaras de vigilancia en cada calle y patrullas privadas que recorren constantemente el perímetro. La compró en 2005 pagando aproximadamente $8 millones en efectivo. La casa principal tiene aproximadamente 800 metros cuadrados de construcción distribuidos en un solo piso con arquitectura contemporánea del desierto muy popular en Las Vegas, mucho vidrio que permite vistas panorámicas, líneas limpias minimalistas e integración inteligente con el paisaje árido del desierto de Mojave. 5 recámaras amplias, cada una con baño privado. Una sala de estar enorme con ventanales de piso a techo que ofrecen vista espectacular a las montañas que rodean el valle. Tiene también un estudio de grabación profesional completamente equipado, construido en una ala separada donde Carlos compone y ensaya sin molestar a la familia ni a los vecinos. La inversión en el equipamiento de ese estudio fue de aproximadamente $1 millón. Una consola de mezcla digital SSL que cuesta $200,000 sola, monitores de estudio Genelec de alta fidelidad, múltiples amplificadores vintage modernos para grabar guitarras y una colección completa de instrumentos de percusión latina. La propiedad está evaluada actualmente en aproximadamente entre $12 y $15 millones. Carlos también posee una propiedad especial en Kauai, la isla bahiana más antigua geológicamente y conocida por su belleza natural prácticamente intocada y la energía espiritual que personas sensibles sienten al llegar. Compró un terreno de 12 áreas con una casa modesta existente en la zona norte remota de la isla en los años 90, pagando aproximadamente $2 millones cuando el mercado inmobiliario de Hawái era más accesible que hoy. Kauai representa perfectamente la filosofía de vida que Carlos desarrolló durante décadas de búsqueda espiritual. La isla es la menos desarrollada comercialmente de todo el archipiélago, mantiene un carácter natural y auténtico y tiene menos de 70,000 residentes permanentes. Aquí Carlos busca la paz interior profunda, la meditación sin distracciones, la conexión directa con la naturaleza que contrasta completamente con la vida de estrella de rock tocando para miles de personas en los casinos ruidos de Las Vegas. La propiedad está evaluada actualmente en aproximadamente entre $5 y $8 millones con la apreciación dramática del mercado inmobiliario de la isla. Pero para Carlos el valor no es financiero, sino espiritual y emocional. El portafolio inmobiliario completo de Carlos Santana está evaluado en aproximadamente entre $20 y $30 millones. Son inversiones que generan apreciación constante mientras le dan hogares funcionales en las ubicaciones que más ama. Colección de vehículos. Los vehículos de Carlos Santana reflejan la riqueza acumulada, pero no la ostentación vulgar típica de las estrellas del rock. Es más espiritual que materialista en sus gustos. Durante los años 70, en el pico de su fama inicial, manejaba vehículos de lujo típicos de una estrella de rock, Mercedes-Benz, BMW, un Rolls-Royce costaban entre $75,000. Era el estatus esperado de una estrella de su nivel. Pero para los años 80 y 90, después de la transformación espiritual profunda influenciada por el gurú Sri Moy, Carlos simplificó su estilo de vida material. Comenzó manejando vehículos más modestos, menos ostentosos como Toyota Honda, marcas conocidas por su confiabilidad antes que por el lujo. Actualmente en Las Vegas, Carlos se mueve principalmente con chofer cuando tiene compromisos profesionales, usando transporte privado para llegar a las residencias en los casinos, los eventos y el aeropuerto. Para uso personal, tiene una colección modesta en su casa. Probablemente un Mercedes-Benz Clase es evaluado en aproximadamente $10,000 y un SUV como el Range Rover para comodidad y espacio de aproximadamente $100,000. No tiene colección de autos clásicos ni deportivos exóticos. Los vehículos son utilidad, no símbolo de estatus. Los lujos y el estilo de vida. Carlos Santana vive con una mezcla única de riqueza material y búsqueda espiritual que define quién es más allá de la música. No es el hedonista típico del rock ni el extremo. Es el equilibrio entre los dos. Durante los años 70,
Cuando tenía 20 años y el éxito comercial masivo llegaba más rápido de lo que podía procesarlo emocionalmente, Carlos cayó en los excesos típicos de las estrellas jóvenes de rock con dinero ilimitado. Drogas recreacionales que comenzaron como experimentación creativa se convirtieron en hábito diario problemático. Alcohol constante en las fiestas interminables después de los conciertos. A pesar del éxito externo masivo medido en millones de discos vendidos y estadios llenos, Carlos sentía un vacío profundo que la riqueza material nunca llenaba. En 1972, con apenas 25 años y en el pico absoluto de su fama inicial, conoció al gurú espiritual S.R. Chinmoy, maestro de meditación de origen indio que vivía en Nueva York. Chinmoy se convirtió en el mentor espiritual que transformó completamente la vida de Carlos. Chinmoy enseñaba una filosofía que combinaba meditación intensiva diaria, vegetarianismo estricto, disciplina física rigurosa y rechazo de los excesos materiales. Carlos adoptó la filosofía completa y cambió radicalmente su estilo de vida. Dejó completamente las drogas y el alcohol. Adoptó una dieta vegetariana estricta que mantiene hasta hoy 50 años después y nunca comer carne ni pescado. Y comenzó meditando religiosamente entre 2 y 4 horas cada día sin excepción. Era una transformación tan radical que sus amigos cercanos pensaban que había perdido la mente. Pero Carlos había encontrado algo más valioso que la fama o el dinero, la paz interior genuina. La imagen pública de Carlos Santana es inmediatamente reconocible en cualquier parte del mundo. Los sombreros de ala ancha estilo borsalino importados de Italia, marca registrada absolutamente inconfundible. Son piezas hechas a mano de fieltro fino que cuestan entre 200 y 000 cada uno. Tiene una colección de docenas de sombreros diferentes acumulados durante décadas, guardados cuidadosamente en su vestidor de Las Vegas. Las camisas que usa son de diseñadores boutique que mezclan la influencia de la ropa tradicional oriental con cortes modernos occidentales con brocados elaborados y bordados hechos a mano. Gasta aproximadamente entre 20,000 y 50,000 anuales en vestuario de diseñadores electos. Para Carlos Santana, las guitarras no son simplemente instrumentos musicales ni inversiones financieras. Son extensiones físicas del alma, herramientas sagradas de expresión espiritual. Tiene una colección personal valorada conservadoramente en millones de dólares. La colaboración con Paul Redsmith Guitars creó la icónica línea de guitarra Santana. Cada una está construida meticulosamente a mano por luthiers expertos en Maryland usando maderas exóticas seleccionadas cuidadosamente. Los modelos estándar cuestan entre 3,000 y 10,000 pesos dependiendo de las especificaciones. Carlos personalmente posee docenas de prototipos únicos hechos especialmente para que nunca se vendieron comercialmente y valen entre 20,000 y 50,000 pesos cada uno. También posee guitarras vintage históricas de valor extraordinario. Gibson Les Paul originales de los años 50 evaluadas conservadoramente en entre 200,000 y 500,000 cada una en el mercado actual de coleccionistas. La colección completa probablemente vale entre 3 y 5 millones. Carlos se casó en 1973 con Débora Santana, una mujer inteligente y espiritual que compartía su búsqueda de significado más profundo. El matrimonio duró hasta 2007 y produjo 3 hijos que Carlos adora. Salvador, nacido en 1983, Estela en 1985 y Angélica en 1990. Fueron 34 años de matrimonio relativamente estable, considerando las presiones de una carrera musical que destruye la mayoría de los matrimonios de las estrellas. Actualmente está felizmente casado desde 2010 con Cindy Blackman Santana, la baterista extraordinariamente talentosa de jazz que tocó con Lenny Kravitz durante años y que ahora toca regularmente en la banda de Carlos. La filantropía de Carlos también merece mencionarse. A través de la Fundación Milagro establecida con su exesposa Débora, apoya programas para niños pobres y ha donado aproximadamente entre 10 y 20 millones de dólares durante su vida a causas que considera importantes. No hace publicidad de esas donaciones. Es una filantropía silenciosa motivada por la creencia espiritual de servir a los demás, no por la búsqueda de reconocimiento público. Sus mejores álbumes y legado musical. Ahora que conocemos cómo vive Carlos Santana, es el momento de repasar la música que lo convirtió en leyenda, porque al final del día lo que verdaderamente importa de un músico no es cuánto dinero acumuló, sino que dejó en la memoria cultural. Santana en 1969 fue el debut que introdujo al mundo la fusión única del rock latino. Evil West fue el hit radial que demostró que la música latina podía conquistar los charts americanos y Soul Sacrifice capturó la intensidad de Woodstock en el estudio. El álbum vendió más de 2 millones de copias estableciendo a Carlos como una fuerza importante.
Abraxas en 1970 fue la obra maestra que consolidó el legado. Black Magic Woman tomó una canción de Fleetwood Mac y la transformó con sensibilidad latina. Oye, ¿cómo va? Llevó el clásico de Tito Puente a una nueva generación. La portada con la pintura de Matty Clarvin se convirtió en un icono del arte de álbum. Vendió más de 5 millones de copias y es considerado uno de los mejores álbumes de rock de todos los tiempos. Durante el resto de los años 70, Carlos lanzó álbumes regulares que vendían bien, pero no alcanzaban los picos de los primeros tres. Caravanserai en 1972 y los álbumes de colaboración con John Giaulin mostraba la evolución hacia el jazz fusión más experimental que alienó a algunos fans comerciales, pero ganó el respeto de los críticos. Supernatural en 1999 fue el renacimiento comercial extraordinario. Las colaboraciones con artistas contemporáneos como Rob Thomas en Smooth, Lauryn Hill y Dave Matthews crearon un álbum que vendió más de 30 millones de copias mundialmente. Ganó 8 premios Grammy, incluyendo Álbum del Año. Fue el éxito que demostró que Carlos seguía siendo completamente relevante 3 décadas después de su debut. El sonido de la guitarra de Carlos Santana es inmediatamente reconocible. El tono cálido, la tan larga, el vibrato expresivo y el fraseo que canta más que atacan no son técnica de velocidad, sino expresión emocional pura que viene del alma. Sus influencias son diversas. El blues de Bevin le enseñó a hacer cantar a la guitarra, el jazz de Miles Davis le enseñó el espacio y la melodía y la música latina de Tito Puente le dio el ritmo en la sangre. La fusión de todo eso creó una voz única que guitarristas de múltiples generaciones, desde Ray hasta John Mayer, reconocen como una influencia decisiva. Carlos Santana ganó 10 premios Grammy durante su carrera, incluyendo 8 por Supernatural en 2000. Fue inducido al Rock and Roll Hall of Fame en 1998 reconociendo su impacto en la historia del rock. Recibió el Kennedy Centeners en 2013, el reconocimiento del gobierno americano a los artistas que contribuyeron a la cultura nacional. Para el inmigrante mexicano que llegó tocando las calles de Tijuana era la validación definitiva de toda una vida. Vida actual y residencia en Las Vegas. A sus 77 años cumplidos en julio de 2024, Carlos Santana mantiene una carrera activa, pero a un ritmo controlado que le permite disfrutar de la vida sin el agotamiento de las giras constantes. Desde 2009 ha mantenido una residencia artística en Las Vegas en diferentes venues. Actualmente presenta su show en el House of Blues en el Mandalay Bay Casino con una residencia que corre múltiples semanas al año. Las residencias en Las Vegas son el formato perfecto para un artista de su edad y su estatus. En lugar de viajar constantemente por el mundo, los fans vienen a él. Toca entre 40 y 60 SS anuales, todos en el mismo lugar, eliminando el estrés de las giras tradicionales. El show dura aproximadamente 2 horas repasando los clásicos de la carrera. Black Magic Woman. Oye, ¿cómo va? Smooth y Bold. Todos los hits que la audiencia quiere escuchar. Cobra aproximadamente entre $500 mil millones por semana de presentaciones, generando entre 20 y 40 millones de dólares brutos en un año típico de residencia. La salud ha sido una preocupación reciente. En 2021 tuvo una cirugía de corazón que lo obligó a cancelar pero se recuperó y regresó al escenario demostrando una resistencia notable para su edad. Sigue componiendo y grabando ocasionalmente. Su último álbum de estudio, Africa Speaks, salió en 2019 mostrando que la creatividad no ha muerto. No necesita grabar por dinero. Lo hace porque la música sigue siendo su pasión. Pasa tiempo meditando diariamente, manteniendo la práctica espiritual que comenzó en los años 70, aproximadamente 2 horas cada mañana antes de cualquier otra actividad. También dedica tiempo a la familia. Su esposa Cindy Blackman a veces toca con él en las presentaciones. Los hijos adultos visitan regularmente y los nietos traen la alegría de abuelo a una vida que trabajó décadas para construir. Podemos decir que la verdadera riqueza de Carlos Santana no está en los 120 a 150 millones de dólares acumulados ni en las propiedades de Las Vegas y Cavite. Está en haber tomado una guitarra eléctrica y unas congas y crear un lenguaje musical completamente nuevo que el mundo adoptó. Está en haber comenzado tocando en las calles de Tijuana por centavos y terminar como leyenda del Rock and Roll Hall of Fame, que sigue llenando Venus a los 77 años. En haber pasado de lavar platos en San Francisco a tocar para 500,000 de personas en Woodstock, Carlos Santana demostró algo fundamental: que se puede tener éxito masivo sin perder el alma, que se puede ser millonario sin ser ostentoso, que se puede ser famoso sin olvidar la búsqueda espiritual, que el talento genuino combinado con el trabajo duro y la humildad puede conquistar al mundo.
Espero que hayas disfrutado este recorrido por la vida de Carlos Santana, tanto como yo disfruté prepararlo para ti. Si conoces alguna anécdota sobre su carrera o recuerdas haberlo visto en vivo, déjamela en los comentarios. Y si te gustan estas historias de leyendas que trascienden la música, no te pierdas nuestros otros videos. Dale click, suscríbete y activa la campanita porque lo que viene está de no creerse.